Ahora, ¿qué tal, soldadas y soldados de la democracia? Bueno, pues vamos a seguir con la segunda parte de la reforma electoral federal. Ya para estas alturas creo que ya se regresó otra vez a la Cámara de Diputados la reforma, parte del Senado. Hubo varias observaciones que pueden checar ahí en las líneas de comunicación, pero bueno, la esencia sigue siendo la misma de la reforma. Realmente van a cambiar algunos detalles, algunas correcciones, unos errores que había. No pues eso a Cámara de Diputados, pero si quieren vamos viendo algunos temillas, como por ejemplo que es en esta segunda parte. Habíamos quedado que la segunda parte era en materia del Sistema Nacional Electoral, es decir, un poco la estructura y logística del Instituto Nacional Electoral, cómo se maneja. Y bueno, vamos a empezar. Una de la parte de la reforma dice que se establece la creación del Sistema Nacional Electoral integrado por las facultades concurrentes del Instituto Nacional Electoral, así como las como autoridad rectora y los organismos públicos locales en las entidades federativas. La verdad es que esta parte creo que están mal informados porque tiene un poquito más que ver con el proponente, los proponentes creen que los OPLES, organismos públicos locales, como el INE, hacen la misma tarea o duplican tareas, ¿no? Por eso dicen que se quiere como cerrar eso, ¿no? Y que nada más se haga una sola vez, y no es así. Cada una de las autoridades, si ustedes leen el reglamento, por ejemplo, de elecciones, cada una de las autoridades, tanto federal como local, bueno, pues tienen una parte muy individual, muy sui generis, que tienen que realizar. Ninguna se duplica, porque además, fuera de duplicarse, es un tema de que se están no supervisando, sino más bien están realizando trabajos coordinados para que todo salga bien, ordenado en tiempo y forma, para que las elecciones corran bien. El hecho de mandárselo a uno a otro, bueno, pues va a complicar muchísimo, porque la logística tiene que ver con una organización nacional, ¿no? Nacional, estatal y distrital. Entonces, ese escalonamiento de organización, al quitarle facultades y dárselas a uno o dárselas a otro, bueno, pues complica mucho las cosas para tener una buena organización en la materia del día de la jornada electoral. Básicamente, tanto jornada electoral como otros recursos, otras actividades que se realizan, es como un reloj, es la máquina de un reloj, ¿no? Que todos los engranes hacen una tarea determinada, y en conjunto, bueno, pues te dan el resultado, que en este caso serían unas elecciones bien coordinadas. Eso es lo que hace la estructura la estructura electoral nacional. Entonces, pues esta reforma, la base, creo que está un poquito muy echada al vuelo, no se pensó bien. Bueno, en la otra parte, que es esto que les comentaba, es también que los órganos distritales pasan de carácter permanente a temporal, lo que reduce su número de 300 aproximadamente a 360 durante el periodo no electoral. Es el mismo tema. Hay tareas que se tienen que estar haciendo, como les decía, a nivel nacional, federal y local, y al final del día, bueno, pues reengranaje de la maquinaria del electoral, bueno, pues va a afectar bastante en las tareas. Ya se tenía un trabajo muy a fondo, por lo menos se los puedo hablar desde mi experiencia, que es en materia local en la Ciudad de México, sobre todo con ese acercamiento que tienen todos los distritales con las personas que son líderes de colonias, de las Copaco y todo eso. También a nivel federal, los distritos también hacen ese tipo de trabajo con líderes, con partidos políticos locales,
con todos esos detallitos ellos lo trabajaban. Entonces esta reducción pues va a complicar mucho. No digo que va a ser imposible, sino digo que va a complicar muchísimo la logística, y los resultados, bueno, en algún momento dado van a verse afectados en la logística. No imposible, pero sí va a haber una merma muy importante en la nueva adecuación para realizar las elecciones o las actividades en materia de participación ciudadana. El otro es que se elimina de la rama administrativa el Servicio Profesional Electoral Nacional. Híjole, bueno, aquí sí hay muchas opiniones encontradas al respecto sobre el servicio profesional. La verdad es que el trabajo que hace el servicio profesional electoral es uno de los trabajos más especializados, además del jurisdiccional, en materia de tribunal y todo eso. Este es uno de los temas y del personal que más especializado está en el tema. Son personas que se preparan todo el año, todo el tiempo, incluso hasta durante el proceso electoral. He visto muchas quejas porque de repente les quedan muchas evaluaciones y mucha presión al servicio profesional electoral, para mantenerse actualizados, para estar siempre capacitados. La verdad es que mis respetos, tienen muchísimo trabajo, tienen mucho profesionalismo, y esta eliminación o esta desaparición de la rama, primero, bueno, pues va a dejar muchísimos desempleados a nivel federal y a nivel local. En segunda, bueno, pues es un tema económico familiar para ellos, pero también es importante que cuando tú te especializas, por ejemplo, en una materia y te saquen de tu trabajo, por ejemplo, en este caso saquen del servicio profesional, ¿qué van a poder hacer después? Se les va a complicar muchísimo, porque además, como les comentaba, la materia electoral es muy especializada. Entonces tú tratas de meterte a otro tema, a otro espacio, aunque sea jurídico o algo así, va a ser mucho trabajo. Y además hay personas que tienen muchísimos años en esto. No son, la mayoría sí son personas ya más grandecillas, no que tienen mucho tiempo en esto, y la verdad es que les va a costar mucho trabajo por se adecuar y encontrar un trabajo que no sea electoral, porque además, bueno, pues todo se ha reducido, y el problema es que no va a haber tanta cancha para poder cobijar a tantas personas que vayan a ser en servicio profesional. Pero bueno, pues afortunadamente así viene la reforma. Creo que, y como les comento y les vuelvo a repetir, creo que no está bien pensada, va a afectar mucho, y más ahorita que la economía, como se ha comentado y como hemos comentado en otros videos, que hicimos un video sobre economía con un buen amigo Manuel Almazán de Harvard, nos explicaba la parte económica, cómo está sufriendo el país con lo de la crisis internacional. Y bueno, este tipo de ocurrencias, no digo que se queden cosas que no sean necesarias, digo que sí es necesario, que es especializado, y que hay mejores cosas en donde poder jalar la cobija para no descobijar la parte importante, ¿no? Creo que hay muchos temas que se pueden mejorar y ahorrarse mucho dinero, y no esta parte. Creo que está un poco excesiva. Bueno, la siguiente, que creo que ya tenía que pasar desde hace muchos años, se suprime la franquicia telegráfica de los partidos políticos. Bueno, será evidente que en algún momento iba a pasar, porque ya realmente muy pocos utilizaban la franquicia telegráfica. Después dice que se unifica el programa de resultados electorales preliminares PREP con el cómputo de la elección, que se empezará el domingo mismo de la jornada electoral, se transmitirá en tiempo real. Bien, sí es muy importante. Creo que aquí sí pues un acierto, porque por experiencia en algunos estados que yo he estado litigando esta materia, resulta que pasa la jornada electoral el domingo, ¿no? Es el primer domingo de julio. Pasa la jornada electoral, se resguardan los paquetes, excepto en la Ciudad de México. Esto se hace el mismo día todo, pero en los demás estados tienen fechas diferentes, ¿no? Entonces el domingo llegan los paquetes, el miércoles se hace el levantamiento, por ejemplo, ¿no? de todas las actas y todo eso, y el domingo, hasta el otro domingo, por ejemplo, se hace la sesión de cómputo, ¿no? Entonces es un relajo. Esos días es horrible, es una incertidumbre horrible, porque pues, finalmente están los resultados preliminares de las casillas, ¿no? De las mantas que se pegan afuera de las casillas, se llaman mantas de resultados, y cómo se están jugando los candidatos, están presionando, genera un montón de cosas, además de que genera un gasto, evidentemente, de irlo aplazando a más días. Entonces la propuesta es que el mero día de la jornada electoral, por ese mismo día, se haga todos los trámites, así como se hace en la Ciudad de México, se haga en todos los estados. Y el mero domingo, a más tardar el lunes, si acaso el martes, que se haga un recuento, bueno, pues ya se tendrán resultados, pero de entrada ya sería desde el domingo tener
todo el show ya con los resultados. Luego se obliga a los órganos electorales a cumplir el mandato del artículo 127 constitucional, que ordena que las percepciones salariales de las personas consejeras electorales, las personas magistradas electorales y la totalidad de los servidores públicos, tanto del INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sean inferiores al salario del presidente de la República. Bueno, este es un tema un poquito más politizado, no sé si justo o no, por el nivel de especialización que tiene todo este personal del INE y del tribunal. Híjole, yo sí no quiero opinar muy a fondo porque sí es un tema un poquito escabroso. Y bueno, vamos a pasar mejor al siguiente. No lo dejamos así para no entrar ahí en conflictos. Y bueno, también la otra es se modifica el calendario del proceso electoral para compactar procesos y racionalizar los recursos disponibles para el proceso electoral. Y en esta parte lo que se propone es que ya en lugar de que sea en septiembre, se recorre el calendario a noviembre, lo que acorta, bueno, pues todas las campañas, todo el proceso electoral, el sorteo de los nombres de las personas va a ser funcionarias públicas, y son un montón de cosas que se van a cortar y se van a encimar. Y fíjate, a ver, aquí va la pregunta: ¿qué tanto va a afectar, no, que reduzcas el calendario con menos de la mitad del personal, o con la mitad del personal, supongamos la mitad del personal del INE, no acortando los espacios? Pues le vas a saturar de chamba a los que se queden trabajando, van a estar a tope. No hay trabajos de por sí, el trabajo del proceso electoral. Recordemos que la ley dice que todos los días y horas son hábiles durante el proceso electoral de participación ciudadana. Ahora más trabajo, y además ya no van a dar, o lo que se está proponiendo dentro de la parte de los estudios, que ya no va a haber bonos por carga de trabajo o compensaciones por carga de trabajo. Imagínate, va a ser la mitad, van a ser el triple de trabajo. No van a tener una compensación, van a estar todo el día pegados las 24 horas, sábados y domingos, durante todo el proceso electoral. Es casi un año de proceso electoral. Van a estar encerrados a piedra y lodo, ¿no? Y las familias y toda la parte humana, laboral, que se debe proteger, bueno, pues se están pasando por el trufo, y pues no va a haber forma que puedan tener algún tipo de compensación económica por todo el tiempo y el trabajo que se va a realizar. Pero bueno, como les comentaba, creo que es un poquito de desconocimiento de cómo se maneja al interior todo esto de administrativo del proceso electoral. Bueno, fortalecer la integración de los órganos centrales con los desconcentrados de los organismos públicos locales por medio de una revisión normativa y una cadena única de mando para reducir el aparato burocrático y obligar el aprovechamiento máximo de la estructura del personal y en general de los recursos disponibles para la organización electoral. Ven como todo el combo de reforma está yendo solamente la parte económica, la parte laboral, pues como esta coordinación es de homologar, de acortar, de asumir, es bajo la frase que el partido en el poder dice, pues ponte imaginativo, usa tu imaginación, haz más con menos. Sí, mijo, pero pues también las personas que trabajan, ahora sí, decía uno de mis familiares, dice que el hombre trabaja por dinero, si quieres fidelidad, cómprate un perro. Entonces, pues va un poquito enfocado de que pues todos tenemos necesidades, todos trabajamos por dinero, por cubrir nuestras necesidades, y el hecho de que esta estructura, bueno, pues se compacte, y además de compactado le quieres forzar la maquinaria para que te dé resultados. Es como tener un pequeño vehículo, ¿no? Meterle como 50 personas encima y que con un tanque de gasolina te haga llegar hasta Mazatlán. No, pues no más, ¿no? Van a llegar empujando el carro, de que llega, ¿no? Pero no es la parte, sino que van a llegar empujando el carro. Entonces, de nada sirve tener un carro. Pero digo, es una alegoría medio rara, pero bueno, así yo lo veo. Bueno, por último, vamos a ver que se elimina el requisito de ser mexicano por nacimiento para ejercer el cargo de consejero o consejera, y se establece que el requisito es tener nacionalidad mexicana. No está tan mal. Se eliminan los fondos y fideicomisos del instituto, lo que les comentaba en el video pasado. Los fondos y fideicomisos tienen una utilidad de emergencia, tanto laboral como de cumplimiento de algunas facultades constitucionales. Por ejemplo, no conozco a fondo en el INE,
les puedo hablar de lo que yo conozco, que es el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y hay un fideicomiso que se utiliza para, es como una cuenta emergente o de emergencia, perdón, para dar cumplimiento a aquellas órdenes judiciales por demanda laboral de pago de algunas prestaciones que algún trabajador demande, que no sale de todo eso. Bueno, vía orden judicial, vía el tribunal dice, págale, ¿no? Págale tantos años, págale tanto de vacaciones, págale tanto de y entonces de ese fondo se agarra y se paga. ¿Y cómo se obtienen estos fondos? Bueno, es un fondo que, por ejemplo, se obtiene en gran parte de los ahorros administrativos, entonces se pasan para allá. Y también, por ejemplo, de la venta del reciclado de papelera electoral que se utilizó o que ya no se utilizó, se pone a la venta y de eso se recupera, y esa lana se va a este fideicomiso o este fondo, y ese fondo también no es a libre designación. Se tiene una vigilancia por parte tanto de la Contraloría como del Consejo Administrativo, del Comité Administrativo del Histórico de la Ciudad de México, y se designa para el retiro de personas, retiro voluntarios de personas, para cumplimientos tanto de sentencias como para cumplimientos laborales, ¿no? Y emergencias de pagos judiciales. Entonces sí sirve esa lana. Ahora la van a quitar. Ahora el problema es que si de por sí se tiene ese guardadito, ¿no? Para esas emergencias, ahora lo van a quitar del, ¿no? Dicen que no, que solamente es a nivel federal, pero sabemos que esto es escalonado y en algún momento va a pegar. Bueno, el punto es que en el INE lo van a quitar, y el problema es que la propia federación, ¿no? La propia tesorería, cuando tú le pides una presión presupuestal porque va subiendo la inflación, porque subimos, porque no, dice no hay dinero, no hay dinero, hazlo como puedas, pero no hay dinero. Oye, pero pues tengo que cumplir con esto y aquello. Pues no hay dinero. Por ejemplo, tuvimos el problema de los pagos de prerrogativas en la Ciudad de México. La tesorería de Ciudad de México dijo, no, pues no hay forma, no. Oye, pero ya te lo había presupuestado, te pedí tanto, aún así, aunque te pedí tanto, lo disminuiste, ¿no? Y te advertí que no había lana para pagar esto. Pues no hay lana, no te lo voy a dar, no hay lana. Y entonces, bueno, pues hace poco se tomó la determinación que se agarrará del fondo de este famoso fideicomiso y fondos para pagar algunas obligaciones constitucionales, y que en algún momento la jefatura de gobierno o la tesorería, bueno, pues se dignara, ¿no? A dar una ampliación presupuestal para el cumplimiento de todas las obligaciones que ya se habían previamente presupuestado. Pero bueno, así es el rollo. Ese me preocupa esa parte del fideicomiso, sobre todo por el tema de las demandas laborales y de los trabajadores, que además estás corriendo, y además de que estás corriendo y estás midiendo la estructura, pues te dejo sin lana para dar cumplimiento a todo este show, que dicen o sostienen que esa lana se está dando para uso personal de los consejeros y de los directores. Pues yo tengo mis dudas, no sé si sí, si no lo sé, no tengo pruebas de lo contrario, pero pues creo que en gran parte para eso se usaba, o hasta ahí tengo el conocimiento de que para eso se usaba. Bueno, también la otra es, se limita la facultad de reglamentación del INE para que emita las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, conteos rápidos, impresión de documentos y producción en materia electoral. Bueno, habrá que revisar a fondo a qué se refiere con esta limitación de reglamentación, porque al final del día, pues sí, todo cuesta, pero toda esta papelería, todo este nivel de seguridad que tiene toda la papelería electoral para las elecciones, pues a todos nos ha servido, nos ha dado garantía de que es muy difícil su reproducción, es muy difícil falsificar, ¿no? Y por eso se tiene tanta reglamentación al respecto. Antes era muy fácil falsificarlo porque pues, casi eran copias, no era papel muy sencillo con diseñitos y todo, y pero es fácil falsificarlos. Y ahora, cuando tú haces una impugnación, haces la revisión de la papelería, se recuerda, pues te puedes fijar cuando un documento es falso y todo eso. Entonces ya es muy poco lo que se arriesgan las personas que hacen fraudes electorales, ya se arriesgan muy poco a realizar este tipo de actividades por el nivel de seguridad que se tiene. Ahora habrá que ver todo este contexto que les estoy comentando, hasta qué profundidad de las facultades del INE va a llegar, porque está preocupante que la autoridad que tiene que garantizar la organización de las elecciones tenga limitada su mejor herramienta, que es reglamentar todo lo que es la papelería y publicación y todo en materia de jornada electoral. Entonces, bueno, pues
hasta aquí el video. El siguiente video, como les comentaba, ya la tercera y última parte va a ser en materia de justicia electoral, cómo queda reorganizado parte del tribunal en materia general, no las salas, y sobre todo esta parte es la que les va a gustar mucho. Van a ver cómo quedan ahora los medios de impugnación con toda esta reforma, porque hubo muchísimos cambios en esa materia. Y bueno, pues yo como amante de la materia electoral y jurisdiccional, bueno, pues me interesa mucho este tema y yo creo que a todos les va a gustar y les va a servir mucho. Así que bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Espero luego terminando Navidad poder hacer el siguiente video antes de Año Nuevo y cerrar este año con este video en materia de la reforma electoral, y luego pues veremos a ver cómo queda. Yo creo que finalmente como hasta febrero o marzo va a estar saliendo la reforma ya publicada y vigente. Esperemos que le quiten muchas cosas y que quede solamente una reformita que sea más de reorganización que realmente quitar facultades. Así que bueno, pues a darle. Ya estamos. Es mucho. Recuerden suscribirse, darle like, dejar sus comentarios aquí abajito, ¿no? Y sobre todo compartir estos videos con personas que creen que les puede interesar el tema. Y recuerden que una ciudadanía informada toma mejores decisiones, y para eso está este video y este canal. Cuídense mucho. Yo soy Roberto Munguía y esto fue Murmur Derecho Electoral para Ciudadanos. Diosito.